Hola, bienvenido a Raime, tu canal. En el video de hoy vamos a estar hablando sobre fiebre de origen desconocido en la población pediátrica. Si no te encuentras suscrito al canal, considera hacerlo para que tengas acceso a todo nuestro contenido. Vamos a empezar a través de aclarar los conceptos que tienen correlación con este tema. En primera instancia, con la definición que tenemos de una fiebre de origen desconocido en pediatría. Entonces, es aquella fiebre cuantificada que está por encima de 38 grados centígrados, alguna literatura dice que de 38.3, que se presenta por lo menos una vez al día durante mínimo 8 días. Además de esto, esta fiebre se acompaña de que, a pesar de haber realizado una anamnesis detallada, un correcto examen físico y de haber hecho los estudios complementarios iniciales, pues no se tiene una causa clara del porqué de la fiebre. ¿Okay? Esa es la definición básica de lo que conocemos como fiebre de origen desconocido en pediatría. Ahora, aclaremos algunos conceptos que debemos diferenciar. Es lo mismo fiebre de origen desconocido a fiebre sin foco y la respuesta es que no. Fiebre sin foco cumple con las características de que es una fiebre cuantificada superior a 38 grados centígrados, que ya al paciente se le hizo una anamnesis detallada, examen físico, estudios complementarios, pero no cumple con el apartado del tiempo. Una fiebre sin foco es cuando tenemos la misma definición prácticamente, pero el cuadro clínico es menor a 7 días. ¿Ok? Entonces, tenemos claro que la primera semana de un paciente con fiebre, en el cual se le ha hecho una anamnesis, examen físico y estudios complementarios y no tenemos una causa, se cataloga como fiebre sin foco. Ahora, posterior a esa primera semana, la empezamos a catalogar como una fiebre de origen desconocido. ¿Ok? Y otro término a tener en cuenta es la fiebre prolongada, la enfermedad prolongada con fiebre. Y es que pues existen múltiples patologías que me pueden dar fiebre, sobre todo infectocontagiosas, y regularmente es una fiebre que es autolimitada, que alrededor del cuarto o quinto día ya está bien en resolución. Bueno, cuando no se cumple esta historia natural de la enfermedad, sino que por el contrario la fiebre persiste, sin embargo tenemos un foco claro de dónde viene esa fiebre, la catalogamos como enfermedad prolongada con fiebre. ¿Ok? Ahora, es importante recordar la clasificación general de lo que es la fiebre de origen desconocido. Esta la podemos clasificar como una fiebre de origen desconocido clásica, nosocomial, asociada a inmunodeficiencias, y en el apartado pediátrico también se recalca lo que es la fiebre de origen desconocido asociado a viajes. La clásica es la definición comentada con anterioridad. Ese cuadro febril que tiene más de 8 días de evolución, que es una fiebre cuantificada superior a 38 grados centígrados y que a pesar de haber realizado la anamnesis, el examen físico y los estudios complementarios no tenemos una causa. La nosocomial es aquella fiebre que se desarrolla sobre todo 48 a 72 horas después del ingreso hospitalario. Y es importante diferenciarlo en si estamos frente a una fiebre de origen desconocido en un paciente en UCI o si el paciente no está en UCI, sino que por el contrario está en hospitalización. La fiebre de origen desconocido asociada a inmunodeficiencia se va a subdividir en 4 grupos. En la fiebre que se correlaciona con aquellos pacientes con neutropenia, con trasplante de órganos, con trasplante de células hematopoyéticas y en pacientes con infección por retrovirus. Lo que más importante de este grupo tenemos casi siempre son los pacientes con neutropenia y los pacientes con infección por retrovirus. Y pues por último tendríamos la fiebre asociada a viajes, ya que el paciente que quizás ha viajado a una zona endémica de X o Y patología y que debuta con fiebre. Es importante esta clasificación ya que pues nos permite realizar un abordaje etiológico frente a la posible causa de la fiebre de origen desconocido, es decir, esa fiebre que no sabemos por qué la tiene el paciente. Porque no es lo mismo tener una definición clásica, un paciente que simplemente pues me debutó con fiebre, a tener por ejemplo un niño con neutropenia, en donde sabemos que pues esta inmunodeficiencia va a hacer que otro tipo de infecciones, otro tipo de causas de fiebre van a sobrepesar en correlación a un niño que está totalmente bien de su sistema inmune. ¿Ok? Básicamente esa es la importancia de esta clasificación. Hablemos un poquito de la epidemiología. La fiebre es un motivo de consulta extremadamente común.
De hecho, está en el top 3 de las principales consultas en lo que es pediatría. Y algo que debemos tener muy en cuenta es que la FOD, en la mayoría de los casos, la etiología serían entidades benignas y autolimitadas, ¿ok? La gran mayoría de las fiebres de origen desconocido en pediatría van a cumplir esa característica de ser benignas y ser autolimitadas. De hecho, muchas veces resuelven por sí solas sin inclusive llegar a un diagnóstico. Claro está, hay un porcentaje menor en donde se correlaciona con la aparición de neoplasia y correlación de otros hallazgos patológicos como serían patologías autoinmunes. Entonces, siempre tener claro eso, ir desde lo más frecuente hacia lo más raro cuando vamos a buscar la etiología de la fiebre. Ahora, algo importante también es que la fiebre es un motivo de preocupación e intranquilidad en los padres, por lo cual en este punto un niño con más de 8 días con fiebre, pues no solamente debemos manejar que el niño esté tranquilo y demás, sino también manejar esa preocupación de los padres, que ellos se sientan seguros, que ellos explicarles bien todo el contexto en el cual se encuentra su niño y que pues está haciendo todo lo posible para encontrar la etiología de la fiebre. Sin embargo, partiendo de esto, que no se deberían preocupar en primera instancia porque la gran mayoría de la etiología pues terminan siendo benignas y autolimitadas. Ahora, cuando hablamos de las etiologías per se, alrededor del 60% van a ser etiologías infecciosas, donde van a prevalecer lo que serían los virus, lo que es adenovirus, citomegalovirus, dengue, sobre todo en áreas endémicas, es lo más frecuente que me va a dar una fiebre de origen desconocido. Tenemos otros tipos de virus, como es la hepatitis B, enterovirus, virus de Epstein-Barr o inclusive retrovirus. Seguido de las infecciones por virus vienen las infecciones bacterianas, en donde podemos tener abscesos abdominales, enfermedades del arañazo de gato, brucelosis, endocarditis bacteriana, enfermedades de Lyme, leptospirosis, malaria, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos tener infecciones por hongos que pues ya también son un poquito más raras y se presenta sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. Más exactamente la que mayor correlación tiene con esto es la histoplasmosis. Y pues tenemos algunos protozoos o parásitos que también me pueden dar la parte de la fiebre, lo que sería la leishmania, toxoplasmosis y la malaria como tal. Ahora, seguido por el contexto infeccioso, vienen las patologías autoinmunes, que tienen alrededor del 12% de la etiología cubierta. Dentro de ellas vamos a recalcar sobre todo la artritis idiopática juvenil, el lupus eritematoso sistémico y algunas vasculitis, como será la panarteritis nodosa. ¿Okay? El 6% solamente de la fiebre de origen desconocido va a tener correlación con patologías malignas, y a su vez estas patologías, la gran mayoría van a ser de índole hematológico, como serían pues linfoma no Hodgkin o de Hodgkin, leucemias y neuroblastomas. ¿Okay? Y lo que les venía comentando, hasta el 23% de los casos, pues el cuadro clínico va a resolver y no vamos a identificar una causa del porqué de la fiebre. Y es partiendo de eso de que la gran mayoría son autolimitadas, tienden a ser por infecciones virales que solucionan rápidamente posterior al abordaje. Ahora, ¿existe alguna relación entre la edad y la etiología? Pues parece que sí, algunos metaanálisis han encontrado dicha relación. En pacientes menores de 2 años, 2/3 de las fiebres de origen desconocido suelen ser de origen infeccioso, ¿ok? Mientras que a mayor edad pues aumenta la probabilidad de tener otras etiologías, llámese autoinmunes, llámese malignas también. Y esto va en correlación sobre todo con la duración de la fiebre, ya que tanto en el contexto autoinmune como en el contexto de las neoplasias malignas, pues la duración de la fiebre tiende a ser un poco más prolongada. Un ejemplo de esto es la enfermedad de Still, o lo que conocemos a día de hoy como artritis idiopática juvenil, en donde regularmente son pacientes que vienen con más de 6 semanas con el compromiso, con fiebre, artralgia, etcétera, etcétera. Ahora, en el abordaje que nosotros realizamos en este paciente, pues se va a fundamentar en los pilares que se fundamenta prácticamente el abordaje de cualquier otra patología, como sería una correcta realización de la historia clínica, un correcto examen físico y el correcto interpretación de lo que serán los resultados de laboratorio. Ahora, el reinterrogar cobra demasiada importancia porque pues el abordaje de estas patologías no es lineal y yo podría devolverme a, por ejemplo,
una vez que tengo el paciente, no encuentro la causa, podría nuevamente hacer la historia clínica, porque muchas veces los padres tiempo después recuerdan algunos datos que terminan siendo relevantes, o inclusive podría volver a realizar el examen físico, porque hay muchas patologías que debutan con fiebre en primera instancia, pero que días posteriores empiezan a tener algunas manifestaciones clínicas que me pueden dar el indicio de cuál es la causa de la fiebre, por ejemplo. Entonces, por eso recalco de que el reinterrogar es de gran importancia en el abordaje de los pacientes con fiebre de origen desconocido. Ahora, también es vital la realización de estos tres pilares de la forma correcta, ya que falencias en estos eslabones se traducen en retrasos del diagnóstico y con ello pues claramente va a impactar negativamente en la salud del menor. En la historia clínica debemos abordar en primera instancia, yéndonos un poquito a la semiología, las características de la fiebre, si es cuantificado o no. Por ejemplo, si yo tengo un niño que el padre me dice que tiene fiebre, pero es una fiebre que nunca ha sido cuantificada, que al examen físico el paciente está lo más de bien, no tiene factores de riesgo para infecciones, para entidades autoinmunes o neoplásicas, y en términos generales pues no tiene viajes, posiciones, algún factor de riesgo. Dentro de los diagnósticos diferenciales pues yo podría cuadrar lo que sería la fiebre facticia, ¿ok? Es decir, que el paciente pueda que no tenga fiebre, sino que esté siendo inducida o literalmente entre comillas inventada por los padres. Esto es lo que conocemos como síndrome de Munchausen por poderes. Algo importante también respecto a las características de la fiebre es la duración de la misma, intensidad y el patrón, ya que pues existen ciertas entidades que se asocian con variabilidad de la fiebre, como vamos a estar viéndolo próximamente. Y de igual forma buscar pues los síntomas acompañantes de la misma. Ahora, factores de riesgo importante, buscar alimentos que hayan provocado una intoxicación y que a su vez se han manifestado con fiebre, por ejemplo. Exposición a animales, como vamos a ver próximamente, existe un montón de microorganismos que se encuentran en los animales, en sus heces, en su saliva, inclusive en sus garras, que a través del arañazo pues podrían transmitirnos y a su vez provocar fiebre en lo que serían los niños. Viajes recientes, sobre todo buscando pues patologías endémicas de X o Y lugar. Antecedentes personales y familiares, es muy importante conocer cómo fue el control del embarazo, la vacunación, cómo fue el periodo neonatal. Y existen ciertas entidades de carácter genético que pueden manifestarse con fiebre. Algunas de estas son la diabetes insípida, la fiebre mediterránea familiar y la disautonomía, que son entidades que sobre todo vamos a tenerlas presentes en la población asiática o inclusive europea, no tanto en la población latina. Sin embargo, hay que tenerlas claras de igual forma. En esta gráfica me gusta mucho porque nos resumen lo que son las características de la fiebre, basados del punto semiológico, cuál podría ser la posible causa. Por ejemplo, la fiebre intermitente es aquel paciente que viene, me hace un pico de fiebre, luego baja a temperatura normal y posterior a esto vuelve y me hace otro pico de fiebre. Abdue menciona algunas de las posibles causas como infecciones piógenas, siendo lo más común, tuberculosis, linfoma, inclusive la artritis idiopática juvenil. Sin embargo, vemos que en la práctica clínica, por ejemplo, los pacientes con infecciones virales también podrían tener este tipo de patrón, ¿ok? Tenemos lo que son el patrón remitente, que es aquella temperatura que fluctúa siempre fuera de lo normal, es decir, el paciente se mantiene con fiebre y el valor nunca llega a la normalidad. El paciente puede tener hoy 38.7, después 39, después 38.8 y así, es decir, siempre está variando, pero no llega nunca a la temperatura normal. Esto es típico de infecciones virales, de algunas infecciones bacterianas, sobre todo lo que es la endocarditis, sarcoidosis, linfoma, siendo lo más frecuente. Algo a recalcar también, pues ese patrón que en la teoría nos describen de la malaria, y es cuando el paciente tiene fiebre y dura varios días sin fiebre y esta vuelve y aparece. Recordemos que la malaria la podremos clasificar como fiebre terciana o fiebre cuartana. Eso desde el punto de vista teórico es bastante relevante que lo tengamos claro. Sin embargo, muchas veces en la práctica clínica es un poquito difícil pues abordar esta parte. Sin embargo, hay que tenerlo en cuenta. Y de igual forma me gustaría hacer énfasis en lo que será la fiebre recurrente, que es aquel paciente que tiene por lo menos más de 6 meses viniendo con episodios de fiebre. En este punto pues no vamos a pensar en algo infeccioso. Vamos a pensar en alguna inmunodeficiencia, en alguna neoplasia o inclusive en alguna enfermedad autoinmune que pues se esté manifestando con fiebre. Ahora, algo importante también como les venía mencionando son la parte de los animales.
como pueden ver, los animales a través de su saliva, sus heces, la orina, el arañazo y el contacto directo, pues pueden transmitirlo muchísimos microorganismos que a su vez se manifiestan con fiebre. Por ejemplo, el gato pues siempre lo relacionamos con lo que sería la toxoplasmosis, la enfermedad por arañazo de gato. Sin embargo, vemos que son muchísimos los microorganismos que pueden transmitirse de igual forma por este animal, como sería la leptospira, la enfermedad de Lyme, Campylobacter, por ejemplo, inclusive Salmonella, Shigella también se ha reportado, entonces siempre tenerlo importante. Y la parte de los perros de igual forma, se correlaciona regularmente con la transmisión de la rabia. Sin embargo, la Salmonella, Campylobacter, Giardia lambia, Leptospira, Tularemia, todas estas son pues microorganismos que pueden ser transmitidos de igual forma por estos animales. De igual forma les voy a dejar esta tablita donde pueden ver por cada animal, de acuerdo al contexto epidemiológico de su área, cuáles son los microorganismos que se correlacionan con los mismos, para saber cuáles podrían ser los posibles procesos infecciosos a desarrollarse. Ahora, posterior a la anamnesis viene la parte del examen físico. Este debe realizarse de forma dinámica y, como les había comentado, la revaloración es vital, porque puede que el paciente en primera instancia no tenga ninguna manifestación. Sin embargo, posterior al inicio de la fiebre, poco a poco vayan apareciendo las manifestaciones. Dentro de ellas tenemos rash, petequias, que el paciente tenga adenomegalia, que tenga cambio en sus mucosas, que tenga conjuntivitis, dolor abdominal, organomegalia, dolores o malestar en general musculoesquelético, dolor óseo, mialgia, o inclusive cambios en lo que sería su crecimiento normal, la temperatura, presión arterial, frecuencia cardíaca, etc. Todo esto, pues, al ir apareciendo los datos, nos debe ir dando luces de cuál podría ser la sospecha diagnóstica. Por ejemplo, tengo un paciente con fiebre, un niño de 3 añitos y me debuta después con conjuntivitis. Dentro de los diagnósticos diferenciales a tener, pues, está la enfermedad de Kawasaki, ¿cierto? O, por ejemplo, un paciente con dolor óseo, que viene con síntomas constitucionales, que viene con fiebre, pues yo debería pensar dentro de los diagnósticos diferenciales en alguna neoplasia hematológica que se esté manifestando de esta forma. Respecto a los paraclínicos, nosotros partimos de unos paraclínicos pues bastante generales, los que llaman como que de gabinete, lo que es uroanálisis, RX de tórax, cultivos de sangre, hemograma. Sin embargo, la realización de los paraclínicos debe ir orientados a la sospecha diagnóstica, con la finalidad de no simplemente estar gastándonos los paraclínicos a ver qué encontramos, no. Todo esto, y quizás el punto más álgido, debe ir fundamentado en los factores de riesgo epidemiológico del paciente, factores de riesgo generales, en la anamnesis detallada que le hayamos hecho, en los hallazgos del examen físico, y de acuerdo en lo encontrado eso, pues nosotros vamos a decidir qué paraclínicos vamos a solicitar. Como pueden ver, en términos generales, pues son los más básicos: cultivos de sangre, uroanálisis, urocultivo, lo que sería hemograma, reactantes de fase aguda, como sería la BCG y la PCR, RX de tórax, etc. Y recalco, dependiendo de la sospecha clínica, pues yo decido solicitar X o Y para clínico. Esta tabla me gusta mucho, es de la Sociedad Española de Pediatría, porque nos correlaciona lo que sería una posible infección que podríamos tener, cuáles son las manifestaciones clínicas que pueden ir apareciendo en el paciente y a su vez cómo podemos hacer el diagnóstico. Un ejemplo claro, la enfermedad por arañazo de gato. El paciente puede tener fiebre prolongada asociada a la linfadenitis regional. Podemos tener megalias de lo que sería el hígado y el vaso, que eso lo podemos identificar a través de lo que sería el examen físico, por ejemplo. O inclusive podrían haber lesiones osteolíticas. Ahora, ¿cómo lo identificamos? En primera instancia, pues el contacto con gatos jóvenes es importante, ya que son pues los animales quienes principalmente nos van a transmitir el microorganismo. Realizar una ecografía o un TAC que nos permite identificar lesiones hipodensa a nivel del hígado y del vaso, que es lo característico de la Bartonella. Y de igual forma, pues podríamos buscar la serología para la misma. Otra infección que me gustaría mostrarles será la parte de la endocarditis, en donde si el paciente tiene un soplo ante la aparición, tiene un soplo nuevo o una modificación de un soplo preexistente, esto debe hacernos sospechar en endocarditis. Si el paciente tiene esplenomegalia, si tiene hemorragia en astilla, o si tiene cualquier otra manifestación típica de endocarditis, lo que serán las manchas de Jenneway,
las de Roche o inclusive los nódulos de Osler. En dado caso estén presentes, pues claramente debemos realizarle hemocultivos al paciente, realizarle un ecocardiograma y recordar que los hemocultivos en primera instancia me pueden salir negativos, sobre todo si los microorganismos que se encuentran comprometidos o que me están causando la endocarditis hacen parte del grupo ASEC, que sabemos que son microorganismos que pues tienden a tener un crecimiento mucho más lento, lo que será el Haemophilus, Agregetibacter, Cardiobacterium, Echigella y la Quinguela. La malaria, también me gustaría recalcarla que pues aquí más que todo nos apoyamos en el patrón de la fiebre, es aquel paciente que tiene fiebre, dura 3 o 4 días sin fiebre y esta regresa. Debemos buscarla a través de la gota gruesa, de un frotis de sangre periférica o inclusive test de detección rápida de antígeno para la malaria o inclusive una PCR. Ahora sí, como hay una tabla para enfermedades infecciosas, también hay una tabla para enfermedades que pues no tienen relación con lo que serían infecciones, por ejemplo, la enfermedad de Still o la artritis idiopática juvenil, que regularmente estos pacientes, si bien pueden debutar con una fiebre de origen sin foco, también pueden tener artralgias, mialgias, linfadenopatías, plenomegalia, policerositis, el exantema evanescente de color rojo salmón, que es bastante típico de esta entidad, y pues la sospecha y diagnóstico por dónde podríamos encaminarlo hacia allá sería aquellos pacientes que tengan unos restantes de fase aguda extremadamente elevados, lo que será una BCG por encima de 60, que tenga una ferritina muy elevada, que también mantuve un restante de fase aguda, leucocitosis, anemia o inclusive una trombocitosis. La enfermedad de Kawasaki también es extremadamente importante. Todo paciente con conjuntivitis, exantema, lengua frangüesada, todas estas son manifestaciones muy típicas de esta entidad. Claro está, dependiendo del momento en el cual se encuentre dicha patología. Y por algunas características que van en correlación con la enfermedad de Kawasaki son la piuria estéril, una BCG muy elevada, hiperbuminemia, compromiso pericárdico que lo podemos identificar a través de un ecocardiograma o inclusive una trombocitosis. De estas entidades también muy importante recordar de que hay fármacos que me pueden causar fiebre, entonces el saber identificarlos para retirarlos posteriormente es un paso fundamental en el abordaje de la fiebre de origen desconocido. Y la fiebre facticia es lo que les venía comentando, es un paciente que no tiene síntomas, que hay una discrepancia entre la temperatura medida por los padres y los medidos por el personal sanitario, y que al examen físico el paciente no tiene prácticamente nada y que a nivel de los paraclínicos pues tampoco tiene algo, PCR normal, BCG normal, sin leucocitosis, sin nada. Todo esto nos hace pensar en una fiebre facticia. Este es un algoritmo también suministrado por lo que sería la Sociedad Española, que es más o menos el abordaje que ellos le realizan a la fiebre de origen desconocido, que vemos que todo parte siempre de la anamnesis de la exploración física. Si no tenemos un diagnóstico, pues vienen el primer grupo de pruebas, que son las pruebas como que más generales a las cuales tenemos acceso. Y posterior a esto, si aún así no llegamos al diagnóstico, pues empezamos a catalogarlo como una fiebre de origen desconocido y vendrá un segundo grupo de pruebas, un poco más especializadas con la finalidad de encontrar el porqué de la fiebre. Ahora, respecto al tratamiento, es importante la suspensión de fármacos que no sean esenciales para el menor, ya que como les había comentado, hay algunos fármacos que se correlacionan con la presentación de la fiebre. Ahora, siempre el tratamiento debe ir orientado a la sospecha diagnóstica que yo esté pensando en el paciente. Antibióticos empíricos, pues la verdad es que las guías no la avalan del todo. Solamente se podría considerar iniciarlos cuando tengamos una alta sospecha clínica o una infección bacteriana en el paciente y que a su vez tenga un aspecto tóxico el paciente, que quizás esté bastante irritado, que no tenga una buena mecánica respiratoria, si quizás su componente circulatorio también está empezando a hipoperfundir y demás, todo esto es importante. Y otro punto es cuando tengamos una alta sospecha del paciente que tenga una TBC, ya que pues es de gran importancia iniciar el manejo oportuno lo más pronto posible a estos pacientes. Y algo también importante recalcar es que los ensayos clínicos no apoyan la utilización de corticoides de forma empírica en los pacientes. Simplemente los vamos a utilizar cuando tengamos una condición diagnóstica ya bien clara y estratificada que nos permite la utilización de los mismos. Con esto hemos terminado el video de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, considera suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que estés atento a todo nuestro contenido.